Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Que esté muy bien. Y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica lanzó la segunda edición del Índice de Riesgo Político de América Latina. En el estudio se identifican los principales problemas que afectarán a Chile y el resto de los países de la región para 2022. Para hablar del tema nos acompaña Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. A ver, Jorge, lo primero para entender y entrar en la conversación, ¿qué es lo que mide, qué significa este índice de riesgo político? A ver, como tú bien dijiste, Andrés, esta es la segunda edición del índice de riesgo político de América Latina. Los riesgos políticos son definidos como todos aquellos eventos políticos que inciden en las decisiones de gobiernos y de empresas. El tema de riesgo político en general ha sido estudiado por organizaciones o think tanks a nivel global, pero faltaba un índice para Latinoamérica hecho por una organización latinoamericana como es nuestro Centro de Estudios Internacionales. Por lo tanto, a partir de una pregunta única, nosotros seleccionamos luego un trabajo en panel de expertos 10 riesgos y los encuestados tenían que enumerarlos por orden de importancia y ese es el resultado que dimos a conocer hoy día. Y además conformamos un panel de expertos de 170 personas, de los cuales el 70% son latinoamericanos no chilenos, expresidentes, autoridades, directores de centros de estudio, académicos, expertos en relaciones internacionales, etc. A ver, erosión democrática, cambio climático y escasez hídrica, protestas sociales y violencia, crisis migratoria, economías ilícitas, polarización política, inversión extranjera en caída, irrelevancia regional, ciberdelitos, auge de China. O sea, aquí está prácticamente todo. En el caso de América Latina, ¿por dónde quizás va en esos 10 ítems? ¿Cómo nos puedes resumir tú quizás las mayores preocupaciones como región? Creo que como región, Andrés, nosotros el 2019 tuvimos el año de las protestas, el 2020 de la pandemia, el 2021 el de la recuperación o rebote, y el 2022 nosotros lo calificaríamos como un año de elevado nivel de incertidumbre política junto a expectativas ciudadanas que van creciendo. Entonces, el mayor desafío, que lo dice el índice, es cómo generar condiciones de gobernabilidad. Hoy día para los gobiernos es mucho más complejo llevar adelante sus programas de gobierno. La mayoría de los presidentes tienen apoyos populares bajos, son minoría en el Congreso. Entonces nosotros creemos que este 2021 para la región, 2022, perdón, se configura una triple crisis o desafío de gobernabilidad, porque la calidad de la democracia ha venido decayendo, deteriorándose estos últimos años. Más que un cambio de régimen, la calidad es la que ha bajado. Una crisis de expectativas, porque hoy día los ciudadanos acelerados por las redes sociales son más demandantes, más inmediatos en que se resuelvan sus problemas, pero el Estado sigue operando con una lógica del siglo XX y una crisis de certeza, por lo que te comentaba al comienzo, sí, de que los niveles de incertidumbre siguen siendo altos, más aún que la pandemia aún no finalice. ¿Se está volviendo América Latina, Jorge, una zona irrelevante en el contexto mundial? Hay distintas perspectivas. Desde el punto de vista de los mercados, se dice que hoy día el gran atractivo de los mercados emergentes está en Asia. Asia está desplazando a América Latina desde el punto de vista de los mercados financieros en interés. Hay algunas áreas pujantes en la región, energías renovables, energías limpias, hay todo un tema de capital de riesgo. Pero desde el punto de vista político y geopolítico, la región cada vez más irrelevante. Hay pocos espacios de cooperación o coordinación. Deberíamos dejar de lado probablemente a la Alianza del Pacífico, que ha trascendido los gobiernos de turno, pero los otros mecanismos de coordinación política no pasan por su mejor momento. Los gobiernos están muy concentrados en la emergencia sanitaria, muy concentrados en sus asuntos internos, y eso hace que esta falta de voz en la región nos hace perder relevancia en las grandes discusiones globales. Jorge, Chile, ¿cuáles son de estos 10 aspectos que te mencionaba que ustedes hicieron esta medición? ¿Cómo queda parado nuestro país en este contexto? A ver, Chile sigue siendo, si sacamos una foto de los países que ofrecen más estabilidad, seguridad y reglas del juego claras para la comunidad internacional, pero la tendencia tiene algunas alarmas. Si vemos los riesgos políticos, diríamos que hay que poner atención
obviamente al tema de la calidad de la democracia, que esto involucra no solamente al gobierno de turno, involucra a los distintos poderes del Estado, la crisis migratoria, que en el índice del año pasado estaba en sexto lugar y hoy día sube al cuarto lugar, y Chile tiene ahí un desafío, la escasez hídrica, donde estamos en un nivel crítico en ciertas zonas del país, y luego ya en la parte baja de los riesgos hay que mirar con atención las señales que llama la inversión extranjera, donde hay un foco de preocupación en la comunidad internacional, y obviamente desde el punto de vista geopolítico el ascenso de China, porque ya no solamente es nuestro principal socio comercial, sino que está teniendo una presencia en inversión en sectores estratégicos más alta. ¿Cuánto puede marcar en este contexto, y tú lo mencionabas recién al pasar, aquí el cambio de gobierno, el color político es menos relevante lo que va a pasar en nuestro país? Creo que en nuestro país el desafío para el presidente electo desde el punto de vista internacional es reducir la brecha de incertidumbre política. Porque por una parte hay dudas de cuál va a ser el foco o el sello de este gobierno, si va a ser más moderado o si va a ser más extremo. Y por otro está el proceso constituyente, que para la comunidad internacional es el mayor elemento de incertidumbre, el cauce que va a seguir la convención, porque va a fijar más bien, Andrés, reglas de largo plazo, cambios más estructurales. Ahí están los focos, creo yo, para el 2022 desde el punto de vista del riesgo político en Chile. El foco de gobierno, proceso constituyente. Jorge, a ver, esta es la segunda medición, te lo mencionaba en la presentación. ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes ven respecto a la primera medición? Más allá de esta fotografía que ustedes sacan en la segunda, ¿qué cambios relevantes se ven entre la primera y la segunda muestra? Hay un cambio muy relevante que es el ascenso del cambio climático y la escasez hídrica como un riesgo político. No figuraba en el índice anterior y hoy se ubicó... ¿Cuándo fue elaborado, el primer índice, Jorge? ¿Perdón? ¿Cuándo fue elaborado el primer índice de ustedes? El primer índice fue el 2020 para proyectar los riesgos políticos 2021. Ya, claramente de un año a otro cambian hartas directrices. Claro, el cambio climático, ¿cuál es nuestra lectura? Que la escasez hídrica, que afecta, por ejemplo, al acceso a alimentos y tiene un impacto muy fuerte en los sectores más vulnerables, hace que el cambio climático hoy es percibido como una amenaza real, como algo tangible. Y por otro lado, podríamos decir que otro de los riesgos que destaca con nitidez en este reporte es la polarización política acelerada por las redes sociales y cómo esto también es fuente de circulación de noticias falsas. Ahí hay dos temas novedosos y que aparecen con fuerza en este riesgo, porque los otros riesgos más bien profundizan o son una continuación de lo que ya veníamos advirtiendo el año pasado. Un elemento que me llama la atención es el 10º. Auge de China. ¿Por qué miden este elemento? El auge de la hoy día segunda potencia económica mundial, en pocos años más primera. El año pasado hablamos de la rivalidad entre las dos potencias. Y este año pasa a llamarse el auge de China porque, Andrés, lo que ha hecho Latinoamérica con China y con Estados Unidos, tratar de aprovechar lo mejor de los dos mundos. Esta convergencia histórica, política, de valores con este mundo occidental liderado por Estados Unidos, pero también quiere aprovechar las oportunidades económicas con China. ¿Dónde se transforma en riesgo? Porque hoy la dependencia ya no es solo comercial, hay un elemento de inversión, lo vimos en Chile, tocó la puerta este tema con lo que ocurrió en la licitación del registro civil, y en algunos países como Argentina, como Brasil, también hay un elemento de financiamiento de la banca china asociada a sus proyectos de inversión que puede generar una mayor dependencia y que las políticas exteriores de los países de América Latina no han hecho aún sus ajustes a esa nueva realidad. ¿Y cuáles son los países, a tu juicio, dentro de América Latina que están más expuestos a este auge chino? Que no sé si mirarlo desde el lado positivo o se mira del lado negativo. ¿Cómo lo ven ustedes? Tiene un lado positivo. Lo que pasa es que como el índice de riesgos se enfoca... La percepción es negativa, el riesgo, inherentemente. Claro. El riesgo es cómo esta mayor presencia china genera una dependencia y por lo tanto una limitación en las decisiones que puede tomar cada país de acuerdo a su interés nacional. Ahí está el riesgo. Pero sin lugar a duda hay oportunidades y que Chile está aprovechando. Veía recientemente lo que ocurre, por ejemplo, con la industria de las cerezas, que cerca del 90% se exporta a China, donde efectivamente hay oportunidades bajo el alero de este Tratado de Libre Comercio que firmó Chile el 2006 con el gigante asiático. Pero desde el punto de vista de riesgo es cómo esa mayor presencia, esa mayor dependencia económica también puede generar limitaciones o restricciones en decisiones que puede tomar Chile, que pueden ser críticas, como vimos con
el registro civil o en otras licitaciones relevantes que va a seguir teniendo Chile en energía, en infraestructura, en conectividad, entre otros. Respecto, Jorge, al tema de protestas sociales y violencia, bien lo sabemos en Chile, lo que hemos vivido el 2019, 2020, obviamente que la pandemia metió un poco en el enfriador el tema del malestar social y hemos visto lo que ha sucedido también en el último año con la convención y todo lo que ha desencadenado. También sucedió en Colombia con otros matices. ¿Ustedes ven en algún país que el tema movilización social pueda ser escenario para protestas, para movilizaciones, para, no sé si algo parecido o distinto a lo que sucedió en Chile, pero procesos de ese tipo? Totalmente, de hecho, como bien tú dices, Andrés, hubo una suerte de anestesia durante la pandemia, pero antes de la pandemia tuvimos Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Brasil anteriormente, Argentina también siempre es un foco, y por lo tanto, esta tormenta perfecta de que las expectativas van a volver a crecer, pero a la vez que los estados tienen mayor restricción fiscal para las ayudas sociales, una tímida proyección de crecimiento para América Latina, sería la región que menos va, el continente que menos va a crecer el próximo año de acuerdo a las proyecciones de organismos internacionales, genera esta tormenta perfecta que crecen las expectativas, la economía se estanca y los estados tienen menor capacidad de responder a esas demandas. Y esa ecuación claramente puede dar como consecuencia nuevas protestas sociales. Sí, por último, Jorge, hemos visto también en nuestro país, no solamente la discusión convencional, sino que también, o constituyente, también en el triunfo del presidente electo Gabriel Boric, un reenfoque del rol del Estado, un Estado mucho más presente, se dio con la pandemia, dentro de las movilizaciones. ¿Eso también se da en América Latina en general? ¿El rol del Estado va a ser mucho más presente que, por ejemplo, del mundo privado en las decisiones de cada país? Sí, aquí hay que distinguir las realidades que son muy heterogéneas los países. Los países centroamericanos no son comparables con la situación de Chile, Brasil, que es un gigante, y México tampoco son comparables con gran parte de la región, pero podríamos decir que la pandemia volvió a relevar este rol del Estado, por ejemplo, la importancia de los sistemas públicos de salud. Y ahí tú tienes una manifestación de este rol más fuerte, más activo del Estado. Y por otra, hay un cambio social que se ha venido produciendo en términos generales en América Latina en las últimas 2 décadas, donde hay una mayor demanda por lo que se llama esta universalidad de derechos. Es decir, que el Estado, más que tener este rol de intervenir donde los privados no lo hacen, asume este rol de garante. O sea, más que rol subsidiario, es entrar derechamente a picar en buen chileno. Exactamente, eso lo han dicho las distintas encuestas que hemos visto en Chile, como la encuesta Bicentenario, pero también es observable en Colombia y desde mucho antes en Brasil, Argentina, el propio México. ¿Y están las instituciones, ven ustedes, preparadas para un rol del Estado mucho más fuerte? Porque no es llegar que el Estado llegue y entre, sino que se requieren instituciones desarrolladas, obviamente, más maduras. ¿Ustedes lo ven? ¿Cómo ven ese aspecto? Vemos que es un desafío más bien de largo plazo y un cambio estructural. Una de las grandes debilidades que tiene la región, más allá de este índice de riesgo político, es la debilidad institucional. Todavía tenemos problemas en separación de poderes, en capacidades técnicas del Estado, en capital humano, etcétera, etcétera. Y eso no se va a solucionar de un año para otro, sino que son reformas mucho más profundas que las vimos como se vieron desafiados los sistemas de salud en muchos países con la pandemia y que a la vez vamos a tener una etapa de estrechez fiscal que obliga a ser muy eficiente con el uso de los recursos luego del esfuerzo que han hecho los estados en Latinoamérica estos 2 últimos años y que también han tenido como consecuencia que ha subido el nivel de deuda pública de los distintos países. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. 6 de la tarde con 46 minutos. Nos vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas. Pambio COVID-19, antígeno